Recordemos que por el momento todas nuestras actividades como iglesia son virtuales. Te invitamos a escuchar el culto de oración todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche a través de Facebook por la señal virtual que te conecta con el espíritu TNT 33.3 of Jeremy y por el Facebook de nuestra iglesia. Y no olvides que los martes y jueves en punto de las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico a través de nuestro canal de YouTube. Y si tú eres parte del grupo de jóvenes de la iglesia, recuerda que tenemos una cita los días viernes a las 9 de la noche. Aunque no nos podemos ver físicamente, podemos seguir ofrendando para el sustento de nuestra iglesia. Recuerda que puedes depositar en Oxxo, directamente del banco o hacer una transferencia desde la aplicación de tu banco a los siguientes números de cuenta. Confiamos que el Señor tiene control de todo, que Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él es nuestro proveedor. Y recuerden, hermanos, Dios es bueno. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga, sean todos cordialmente bienvenidos a este estudio bíblico de este día. Estamos en esta serie de estudios bíblicos que es una iglesia sana y gracias a Dios hemos avanzado en la introducción de estos temas, preparándonos para todo un desarrollo de estudios de 9 marcas de una iglesia sana. Así que mis hermanos, preparémonos para estudiar, vaya por su Biblia, ubique ahí los pasajes que estaremos dando, estarán apareciendo en su pantalla tanto algunos títulos, algunos puntos importantes y también estarán apareciendo los pasajes de la escritura que ustedes pueden ir anotando, pueden ir recopilando ahí para el estudio del día de hoy. Hoy estaremos viendo dos temas muy importantes que tienen que ver con la membresía de la iglesia y también tiene que ver con la disciplina de la iglesia, membresía y disciplina bíblicos. Vamos a estar tocando estas introducciones a estos temas, como ya lo he mencionado, que más adelante estaremos, hermanos, desarrollando de una manera más detallada. Así que prepárense, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a iniciar hoy nuestro estudio y estaremos dando una introducción a todo esto para que ustedes podamos tener un conocimiento claro de lo que la Biblia dice acerca de estos dos temas, la membresía y la disciplina en la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos en esta noche, Señor, que decirte que tengas a bien bendecirnos, que tú dirijas, Señor, tu palabra. Danos de tu conocimiento, de tu sabiduría, Señor, y poder entender claramente estos principios, esto que pone en evidencia a la iglesia, Señor, a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor. Queremos pedir tu bendición, ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como ya hemos estado hablando durante estos temas, estamos hablando de la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, hablamos, como ya lo hemos definido, ese grupo de personas que han tenido un encuentro personal con Jesús, que han sido regeneradas y que se han integrado en la iglesia local a través del bautismo. Y vemos este grupo de personas cumpliendo la gran comisión, el publicar el evangelio, el dar a conocer a Jesucristo por todas partes de la creación. Esta iglesia está conformada por personas, de modo que lo estaremos viendo en unos pasajes de la Biblia, como les asigné, hermanos, en el principio de estos estudios, les pedí que leyeran el libro de los Hechos. Hoy vamos a estar tocando algunas partes del libro de los Hechos que nos van a marcar un poco de esta parte de la membresía de la iglesia y cómo desde el libro de los Hechos, que es el libro de historia de la primera iglesia cristiana que existió en este tiempo, en el mundo, hermanos, que el Señor estableció como tal para el cumplimiento de la Gran Comisión, vamos a ver cómo fue constituida. En algunas conferencias o clases de eclesiología que hemos impartido, cuando hablamos de la naturaleza y misión de la iglesia, siempre tratamos y mencionamos qué es lo que compone la iglesia y cómo se compone. Y algunas preguntas surgen en este tipo de conferencias. Por ejemplo, ¿cómo es que se reciben los miembros en la iglesia? Es una pregunta común que muchos hacemos o se nos hace. Y hemos clasificado 4 formas de cómo los miembros son recibidos en el seno de la iglesia local. Y quiero marcar esta diferencia. Hemos hablado de la iglesia universal, la iglesia que tiene que ver, que está compuesta por
todas las personas que han tenido un encuentro personal con Jesús, que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida y se han entregado en el mundo. Pero la iglesia local tiene una característica muy singular. Lo constituyen personas con esta acción, con esta decisión, pero también con una acción que tiene que ver con el bautismo y que tiene que ver con un perfil que debe llenar dentro de la iglesia local. Pero en este caso vamos a hablar y vamos a mencionar las 4 maneras en las que la iglesia recibe miembros. Esto no aparece en las diapositivas, usted lo conoce probablemente, si no lo voy a mencionar rápidamente. La primera de ellas es a través del bautismo. Cuando un no creyente, cuando una persona que no es creyente acepta a Cristo en su corazón, es regenerada, nacido de nuevo, esa persona tiene un discipulado y después es bautizada. Y al ser bautizada, se integra en el seno de la iglesia. La segunda es a través de una carta. Esto va referido a los hermanos que están en una ciudad, o un estado, en un país, se trasladan a otra comunidad, a otro lugar, a otra iglesia, y se congregan en otra iglesia evangélica cristiana. En este caso nosotros como Iglesia Bautista, nuestra denominación bautista, solicitamos cartas de transferencia, en donde le pedimos al pastor de aquella iglesia o los líderes de esa iglesia que nos den referencias de los hermanos que estamos recibiendo en nuestra iglesia, y esa carta también le da el testimonio al creyente para ser parte de la iglesia. En tercer lugar, tenemos también una forma de recibir miembros que es por testimonio, y esto va dirigido a hermanos que vienen de otros grupos denominacionales. Cuando vienen grupos evangélicos de otras denominaciones, se integran a la iglesia, entran por un proceso de discipulado y por testimonio ya han sido bautizados, ellos ya han cumplido con esa parte. Por su vida y su ética cristiana y su testimonio público son aceptados como miembros de la iglesia. Y una cuarta forma en que recibimos miembros, que es lo que vamos a ver en el segundo tema, que es a través de la disciplina, que la disciplina es por restauración. Cuando lo hacemos por restauración es cuando un miembro de la iglesia ha cometido una falta, ha sido disciplinado, ha sido puesto en disciplina y separado probablemente de funciones, incluso de la membresía de la iglesia. Lleva un proceso de disciplina, de restauración. Cuando cumple ese proceso, inmediatamente se evalúa y se integra nuevamente al seno de la iglesia. Eso puede llevar meses o probablemente años en este proceso. Estas 4 formas es como se reciben los miembros en la iglesia. La membresía de la iglesia, hermanos, es ese grupo de personas que están con un propósito y un fin específico en su vida, que es servir al Señor. Y vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a ver esta primera parte, que es una marca importante de una iglesia sana, es un entendimiento bíblico de la membresía. La iglesia debe entender perfectamente qué es la membresía. La membresía bíblica significa, hermanos, en primer lugar, compromiso a participar, compromiso a reunirnos. Después de que nosotros ya hemos tenido, hermanos, esa experiencia de salvación, hemos conocido al Señor Jesús y empezamos a tener contacto con personas de nuestra misma identidad cristiana, bíblica, empezamos a convivir. Entonces, una de las primeras cosas que fortalece el significado de la membresía es el deseo de congregarnos. Nosotros insistimos mucho, y de hecho esta parte de introducción va dirigida a eso, insistimos mucho en que cuando un nuevo creyente tiene contacto con el Señor, se entrega al Señor Jesús, inmediatamente ese creyente empieza a tener contacto con la Escritura, con la oración y con la iglesia. O sea, son 3 cosas fundamentales: la Escritura, el Señor y la iglesia. Entonces, una de las cosas que la membresía nos enseña es que cuando yo soy miembro de la iglesia, tengo un compromiso con mi Señor, que es congregarme, participar, reunirme con otras personas de mi misma fe y orden o de denominación con la misma convicción doctrinal que tenemos. Y marco esto, hermanos, porque la membresía es parte práctico de nosotros. Somos miembros, y no somos miembros nada más por ir sentados y estar ahí, sino es porque hemos entendido quién es Jesús, qué hizo por nosotros y qué es lo que demanda de nosotros. Y el estar nosotros participando y comprometidos a asistir y estar juntos es parte de esta membresía bíblica. Tenemos en Hebreos 10 del 23 al 25, hermanos, ese pasaje de la Escritura, algunos ya conocemos hasta de memoria. Vamos a darle lectura. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, cuando usted y yo, hermano, entendemos que la membresía bíblica significa compromiso de participar y reunirnos, es algo que a mí me encanta y me fascina ver en el funcionamiento práctico de las iglesias, de nuestra iglesia. Y esto es correcto, hermanos, esto es real y es bueno para nosotros. La codependencia de nuestros hermanos, la dependencia que yo debo tener de la membresía de la iglesia, la necesidad que yo debo tener de asistir, de reunirme, de convivir, de estar con los hermanos, pasar tiempo juntos, leyendo, orando, conviviendo, teniendo comunión, compartiendo vida, mis hermanos, los unos con los otros. Es bien hermoso poder ver esa relación, de modo que vamos cultivando una hermandad, una amistad, una relación que debe ser limpia, sólida, confiable, leal, que es lo que anhelamos que ocurra en la membresía de la iglesia. Y eso únicamente se logra con un compromiso de actuar, de hacer, de asistir, un compromiso de estar en las reuniones. Por eso la insistencia en nuestra iglesia de cada departamento, cuando se reúnen las mujeres, insistir a las mujeres, júntense. Cuando se reúnen los jóvenes, júntense, muchachos, igual con los pequeños, igual con los varones, igual en las reuniones que tenemos como congregación en general, el motivarles. Si vemos que alguno de nuestros hermanos se aleja y se va, sabemos que está en peligro, está en riesgo de caer, de distanciarse del Señor, de su palabra, de la comunión con los hermanos y de la comunión propiamente con el Señor. Entonces, esto es bien importante, hermanos. La membresía bíblica es un compromiso de participar y de reunirnos con el Señor. La membresía de la iglesia significa tomar responsabilidades. Y usted está observando ahí, observe estas responsabilidades, es una lista de ellos. Dice, la primera de ellas, en amor los unos con los otros, en ofrendar y diezmar, en orar, en servir y en evangelizar. Si se ve aquí, esta lista es lo que hacemos en la iglesia. En primer lugar, en amor los unos con los otros. Dice el Señor que amémonos unos a otros como Él nos ha amado, y que seamos uno, y que usted y yo podamos experimentar lo que la Biblia describe, un amor incondicional. Yo le digo algo, en nuestra iglesia, creyente y no creyente son bienvenidos, y siempre expresaremos el amor de Dios para usted, para su familia, buscando ser bendición para su familia. Por eso la membresía, hermanos, toma la responsabilidad de acoger a todas las personas que llegan a nuestra iglesia y decirles que Cristo les ama, que Dios tiene un plan para sus vidas, pero también decirles que nosotros les amamos de manera incondicional. No nos interesa si es pobre, si es rico, no nos interesa si tiene carro, si no tiene carro, si tiene dinero, si no tiene, no nos interesa nada de eso, nos interesa su vida y nos interesa que Dios toque su vida. Cuando hablamos de la ofrenda y los diezmos, pues encontramos ese principio de enseñanza bíblica que la iglesia debe desarrollar. Lo encontramos en Malaquías capítulo 3, lo encontramos en 2 Corintios 9:7, que habla acerca de ofrendar y diezmar. Y hablamos también de que esta parte financiera es parte que Dios necesita para el extendimiento de su reino y que la iglesia se vaya expandiendo cada vez más. Pero es parte de las responsabilidades de la membresía. El miembro de la iglesia tiene como responsabilidad amar al hermano, amar a la hermana, servir a la iglesia y también diezmar y ofrendar dentro de la iglesia. Y la siguiente es orar, tener ese compromiso cuando yo ya tengo probablemente cierta madurez o ya he entendido qué es todo esto de la oración, su propósito, su función, para qué Dios nos la dejó, y poderla poner en práctica, hermanos. Yo agradezco a Dios porque creo que tanto la iglesia en la ciudad de Río Bravo como la iglesia en Irapuato, ambas membresías tienen esta experiencia de comunión muy arraigada, mis hermanos. Tomamos tiempo para orar. Yo agradezco a Dios por cada reunión de grupo familiar, por cada reunión de mujeres, de varones, de jóvenes, por cada reunión en casa que estamos teniendo esa comunión en oración. Ver en las redes sociales
a las hermanas compartiendo necesidades, orando, igual a los varones, igual a la iglesia en general, ver cómo compartimos una vida de oración. Y eso es parte de nuestra responsabilidad. Es algo que yo tengo que hacer. Orar por mi iglesia, orar por la membresía de mi iglesia y por todos los que están y los que van a llegar. Todas las personas que nuevamente se van a agregar al reino de Dios, a la familia de Dios, al camino de salvación. Servir es otra responsabilidad. Y yo creo que esta parte, hermanos, es algo que todos debemos considerar. Aquí hemos visto un pequeño problema, incluso es parte de la enfermedad de muchas iglesias. Es interesante ver cuando una persona llega al camino del Señor, se entrega al Señor, se bautiza, se integra a la iglesia y hace todo esto. Ama a su prójimo y empieza a ser fiel al Señor, empieza a servir, a trabajar y tiene una dinámica de trabajo extraordinaria, hermanos. Uno empieza a ver y detectar sus dones, sus talentos, sus habilidades. Pero después de un tiempo, ya cuando pasa el tiempo, vemos que esas personas se vuelven pasivas, perezosas, atenidas, en donde empiezan a cuestionar por qué yo, mejor que lo hagan aquellos que están llegando, o los más jóvenes, o los que menos, o los que están aprendiendo. Y yo creo que eso es un error, hermanos, eso es un error. Si yo he tenido un crecimiento y un desarrollo espiritual avanzado y he caminado rápido en el Señor, qué bueno, pero la carrera no termina ahí. Yo tengo que seguir activándome y seguir estando listo para servir. Aunque yo sea un experto y tenga probablemente cierto reconocimiento eclesiástico, hablo de que la iglesia me reconozca cierta preparación o cierto entrenamiento o cierta capacidad, eso no implica que yo no sirva, eso no implica que yo no agarre la silla, o no implica que no limpie, que no barra, o no implica que ayude, que sirva, que ofrezca mis recursos para que la iglesia siga avanzando. La membresía se identifica por el servicio al Señor, hermanos. Y enseguida tenemos la acción de evangelizar. Lo veíamos en la clase anterior, veíamos la acción de evangelizar. La membresía bíblica, hermanos, es aquella que está haciendo la tarea en cuanto al extendimiento del reino de Dios en la tierra. Ahora, veamos lo que dice la Biblia. Hay un pasaje, yo creo que este pasaje que vamos a leer ilustra todo lo que se acaba de mencionar. Ilustra la responsabilidad de amarnos unos a otros, de ofrendar, de orar, de servir y de evangelizar. Hechos 2, del 41 al 47. Vamos a leerlo, hermanos. Hechos 2, del 41 al 47. Vaya a su Biblia y leamos la porción bíblica que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted y yo encontramos en todos estos pasajes de la Escritura todo lo que he mencionado de la responsabilidad de la membresía de la iglesia. Así que, retomando la responsabilidad de la membresía de la iglesia, amándonos unos a otros, ofrendando y diezmando, orando, sirviendo y evangelizando. Ahora, esto que he mencionado lo vamos a ver muchísimo, muy detallado cuando veamos todo este manual que tiene que ver con la membresía bíblica, con mucho más detalle, con muchos más pasajes de la Escritura que nos van a ayudar, hermanos, a entender mejor lo que tiene que ver con el ser miembro de una iglesia. También, hermanos, tenemos esta parte. Cuando hablamos de la membresía bíblica, hablamos, hermanos, de este grupo de personas que, haciendo lo que ya hemos mencionado, indudablemente lo que detonan es lo que ocurría en la iglesia primitiva, una explosión. Cuando usted y yo entendemos perfectamente, hermanos, que somos miembros del cuerpo de Cristo, cuando usted y yo entendemos que el Señor ha tenido a bien amarnos y entregarse por nosotros, y ahora Él está esperando que yo entregue mi vida por Él,
cuando yo empiezo a identificar perfectamente lo que debo hacer en la iglesia del Señor, y lo hago, y empiezo a reproducir mis dones en la iglesia, y lo uno con mis talentos, me empiezo a convertir en un cristiano que es miembro de la membresía, que está siendo un catalizador del crecimiento de la obra de Dios. ¿Qué es eso, mis hermanos? Está impulsando la obra de Dios con lo que Dios ha puesto en su corazón, y está motivando su vida, la vida de los que están cerca de él y la vida de toda la membresía de la iglesia, de modo que cuando algún miembro con estas características se detiene, duele, se hace sentir, hermanos. Se siente cuando un miembro que está consagrado, que ha entendido perfectamente que es miembro del cuerpo del Señor y tiene trabajo que hacer, se detiene, se frena, hermanos. La experiencia que hemos vivido, se frena muchas cosas que el Señor está haciendo en la iglesia, y esa persona, cuando se reactiva, es increíble ver nuevamente, hermanos, cómo empieza a funcionar. Ahora, eso no debería ser así. La idea es que todos los miembros de la iglesia, como un cuerpo, como lo veíamos en la introducción de este texto, hablábamos del cuerpo, la mano, el pie, el ojo, cada uno de los miembros del cuerpo ejerciendo su función y haciendo lo que tienen que hacer, hermanos, cada uno de ellos. Entonces vemos el funcionamiento efectivo del cuerpo del Señor. Cuando la membresía entiende perfectamente quién es el Señor y qué es lo que quiere que haga, cuando habla de cumplir esas responsabilidades y las entiende, los miembros de la iglesia con esa madurez, mis hermanos, no tienen problemas. Yo he escuchado estas frases cuando ha habido algo irregular dentro de la iglesia, y personas han venido conmigo y me dicen: pastor, ocurre esto, y yo quiero decirle que lo entiendo, lo comprendo, y yo sé que esto no debe ser así, y yo veo en ellos madurez, porque señalan el problema, lo identifican, pero no se van, sino que lo confrontan y lo arreglan el problema. Y eso habla de madurez en la membresía de la iglesia. Y esta madurez se alcanza a comunión con la palabra del Señor, comunión con el Señor y comunión con la iglesia. Y hermanos, es maravilloso de veras que cada creyente en la membresía de la iglesia pueda tener esa experiencia de amarnos y de aceptarnos tal como somos. Vamos a pasar al siguiente tema, mis hermanos. Una marca importante en la iglesia ahora es la disciplina bíblica en la iglesia. La disciplina bíblica en la iglesia, permítanme, creo que sí. La disciplina bíblica en la iglesia. La disciplina, hermanos, bíblica, básicamente la disciplina que es bíblica se deriva directamente de una comprensión bíblica de la membresía de la iglesia. La disciplina ayuda a la iglesia a permanecer fiel a los lineamientos bíblicos de conducta cristiana. Y tenemos, hermanos, aquí algunos aspectos que tienen que ver con el asunto de la disciplina del creyente. Y este ejercicio, hermanos, cuando hablamos de disciplina, yo lo he hecho en dos connotaciones, en dos cosas. Una de ellas es el ver una disciplina de servicio, de miembro de iglesia, de lectura bíblica, de oración, de servicio. Es una disciplina que yo alcanzo a obtener cada día en mi vida, con mi tiempo devocional, con mi tiempo de oración, con mi tiempo de servir en la iglesia. Esa es una vertiente. La otra es el ejercicio de la exhortación bíblica y del señalamiento de acciones, actitudes o de alguna manera errores que se cometen, que son señalados como pecado en la iglesia, que tienen que ejercer una disciplina bíblica. Y en el libro de Hebreos encontramos esa parte. Jesucristo también lo menciona, Pablo también lo menciona, hablando acerca de esa disciplina. Y él nos habla acerca de esto, es lo que vamos a ver ahorita en estos puntos. Son 4 de ellos que hablan acerca de esto. La disciplina refleja el carácter de Dios. O sea, cuando una persona recibe disciplina, una disciplina correctiva, una disciplina de exhortación a su vida, es porque va a escuchar lo que Dios quiere que haga y es parte del carácter de Dios. También vamos a ver cómo funciona la disciplina en la iglesia.
Y la pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre ocurre esto? ¿Quién eres tú para disciplinarme? ¿O qué autoridad tienes tú para juzgar o no juzgar? Y aquí la pregunta es, ¿deberíamos juzgar? Y la cuarta es llevando a cabo una disciplina responsable. Una disciplina responsable. Y tenemos aquí la primera parte, reflejando el carácter de Dios. Dios creó el universo con el fin de mostrar su gloria al hombre, para mostrar su imagen. El hombre cayó y distorsionó la imagen de Dios en Génesis 3. Lo hemos mencionado frecuentemente en estos estudios y vemos, hermanos, cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y muestra la gloria de Dios. Y el hombre fue hecho para eso, para manifestar el carácter y lo que Dios es. Y en este caso vemos en Génesis capítulo 3 cómo el hombre cae en pecado y distorsiona totalmente, hermanos, lo que Dios había hecho. Después de que el hombre cae, lo mencionábamos en los estudios pasados, Dios elige un pueblo. Dios escogió un pueblo de Israel para dar a conocer su santidad, su carácter. Este pueblo falló y fue excluido de la presencia propiamente de Dios. Dios se alejó de ellos porque tampoco pudo cumplir esta tarea. En Levíticos 19:2 dice lo siguiente: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En Proverbios 24:1-25 dice de la siguiente manera: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Después de haber elegido un pueblo, hermanos, finalmente Dios, dice aquí, creó la iglesia para reflejar su carácter. La disciplina ayuda a la iglesia a reflejar el carácter de Dios. Dentro de la experiencia de la iglesia, hermanos, aún de la iglesia primitiva, encontramos la forma en la que Dios confronta a los cristianos en el tiempo de los apóstoles. Y vemos, por ejemplo, a Pedro. Ustedes van a recordar esta historia bíblica, Ananías y Zafira, cuando van haciendo una promesa previa y no cumpliendo esa promesa, se presentan ante Pedro y tientan al Espíritu Santo. Y conocemos el relato bíblico. La disciplina de esa desobediencia o de esa mentira, mienten, es la muerte. Los dos mueren como consecuencia. Cuando leemos los evangelios, lo vamos a ver en Mateo capítulo 18 más adelante, cómo es que Jesús nos da esa experiencia, hermanos, de cómo disciplinar, cómo confrontar los problemas dentro de la membresía o con los hermanos. Lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a enseñar ahorita. Tenemos un pasaje que ya mencionamos, incluso este pasaje lo estuvimos predicando el domingo pasado en nuestra iglesia, en los domingos pasados, en 2 Corintios 6 del 14 al 18. Dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compromiso tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia con Cristo y Belial. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Creó Dios y dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocaréis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. El apóstol Pablo, hermanos, señalando de una manera bien radical y confrontando a la iglesia a una situación que requería disciplina. Encontramos en la historia de la iglesia personas que cometieron pecado y que incluso Pablo da la indicación de alejarse de esas personas dentro de esa membresía por lo que ocurría. Entonces vemos esta parte en donde nosotros tenemos que tomar en cuenta el asunto de lo importante que es la disciplina. La disciplina refleja el carácter, hermanos, el carácter de Dios. Y vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, de versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lo mencionábamos, Pablo señalando duramente, hermanos, el mal comportamiento, las malas acciones, lo que no es de Dios dentro de la iglesia. Entonces, por eso la disciplina de la iglesia y la disciplina bíblica va dirigida a llevar al creyente, si se ha equivocado, a corregir su error y a glorificar a Dios en su vida y reflejar el carácter de Dios en su vida. Regularmente lo que eso nos impide hacerlo es el pecado, hermanos. Entonces, cuando de alguna manera nos equivocamos, el recurso bíblico de la disciplina nos ayuda a corregirlo. Por eso, cuando nosotros de alguna manera ejercemos esta parte, lo que buscamos es restaurar a las personas, no condenar y expulsar a las personas del Señor o de la iglesia, sino buscar restaurar a las personas en medio de todo eso. Hay otro pasaje en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y 2 Timoteo 3:5 sigue diciendo: traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Increíble, mis hermanos, increíble ver cómo esta lista larga es una lista de referencia que Dios da a Timoteo para que cuide a la iglesia de todos ellos. Y con tristeza lo digo, hermanos, sí hay miembros, pseudomiembros o hermanos cristianos con un grado de inmadurez muy alto que están cometiendo todo este tipo de situaciones que dañan la integridad propia de la membresía de la iglesia. Por eso la disciplina fue establecida para corregir eso, para darle un orden de corrección y de santidad a eso, no un orden de condenación. Dios no quiere y no desea y no condena a nadie. El hombre toma sus decisiones para eso. Ahora, ¿cómo funciona la disciplina, mis hermanos? Bueno, yo creo que la Biblia nos lo describe. La Biblia nos lo describe de una manera muy clara. En Mateo 18, del 15 al 19, usted conoce este pasaje. Lo vemos para tengamos una idea de esto. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere, haz ganar a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El Señor Jesús dando una indicación, nuestro Señor y Salvador, dando una indicación de cómo confrontar el asunto de indisciplina dentro de la iglesia o el conflicto entre hermanos. Decía un predicador ya hace algunos años, lo escuchaba en el púlpito y lo repetía con frecuencia, decía: es tan fácil arreglar los problemas en la iglesia llevando a cabo lo que el Señor nos dijo. Si tu hermano tiene algo contra ti y tú contra tu hermano, vayan y platíquenlo, arreglenlo, pídanse perdón, reconcíliense, arreglen lo que tengan que arreglar y que no pase de ahí. Pero lamentablemente hemos tenido la experiencia de que eso no ocurre así. El egoísmo, la prepotencia, el egocentrismo en la vida creyente golpea al otro creyente y no se ponen de acuerdo, de modo que uno quiere arreglarlo y no lo puede hacer, el otro no se deja y hay una serie de conflictos, de modo que tienen que entrar terceras personas intervenir, que es bíblico, hermanos. Es bíblico y tenemos que ejercerlo. Vamos y damos fe de eso. Cuando vemos que la persona no quiere corregir su problema, reincide en lo mismo y en lo mismo. Entonces el Señor nos dice aquí, bueno, que hay una evidencia pública de que esa persona hizo lo malo y no lo quiso corregir. Y como no lo quiso corregir, entonces retíralo de la iglesia y tenle por inconverso, por no creyente, porque su fruto no es de un hijo de Dios. Su fruto es del mundo. Bueno, sus deseos de la carne son del mundo, no son de Dios. Un verdadero hijo de Dios es contristado, es redarguido y él va a pedir perdón, tenga o no tenga culpa. Va a pedir perdón por buscar solucionar, hermanos, el conflicto que existe o incluso erradicar el pecado que tiene
tiene su vida. Ahora, ¿quién ejerce la disciplina? La iglesia, hermanos. Aquí no es el pastor quien disciplina. El que disciplina la iglesia sí, a través de los líderes y a través del pastor, pero la iglesia. Y aquí esta pregunta es, ¿quién debe juzgar? ¿Quién debe juzgar? En Marcos 7:1, vea lo que dice la Escritura. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, hablando estaban por señalar a Jesús. Lucas 13:3. Mira por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepintiese, perdónale. ¿Quién juzga, hermanos? Yo creo que aquí el que juzga es Dios. Usted y yo no tenemos la capacidad de juzgar a nadie, aunque la Escritura menciona a veces el término juzgar, pero más que juzgar, en otro pasaje en la Escritura, en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, nos habla de un principio o algo, una actitud que usted y yo debemos tomar en cuenta. Y si no es tanto juzgar al creyente que se ha equivocado, que ha hecho algo indebido, por ejemplo, como cometer adulterio, fornicación, homosexualidad, borrachera. Si cuando yo señalo eso es lo que Dios espera, no que yo juzgue ese asunto. Dios no tiene problema con las personas, Dios tiene problemas con las acciones de las personas. Entonces si yo veo que eso ocurre, yo tengo la responsabilidad moral y espiritual de señalarlo, dice Pablo, cuidando que yo no vaya a hacer lo mismo, y debe ser con una actitud de mansedumbre, de amor, hermanos, no de juicio, buscando restaurar esa situación. A veces cometemos el error de irnos a la yugular, hermanos, y juzgar a las personas cuando no nos toca hacer eso a nosotros. Nos toca señalar y dar la oportunidad a la gente que corrija lo que hizo mal en el Señor con amor, y de esta manera pues buscar perdonar a los hermanos. Tenemos otro pasaje en la Escritura, es un capítulo completo, 1 Corintios 3, usted puede leerlo con calma en casa, y tenemos Romanos 12:19 que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién juzga, mis hermanos? ¿Quién debería juzgar? El Señor es el que juzga. Tenemos otros dos pasajes más, 1 Corintios 5:5. Él tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrego a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y vemos, hermanos, cómo es la disciplina llevando, hermanos, a las personas a una experiencia y a una confrontación con el pecado, con su acción, con Dios, y Dios a través de su palabra, y sí, hermanos, a veces a través de nosotros, señalando con amor, la gente viene y restaura. La disciplina quiere reflejar el carácter del Señor, hermanos. La disciplina quiere dar a conocer que fue establecida para corregir lo que hacemos mal, para la gloria de Dios y en amor, como lo vemos enseguida. Llevando a cabo, cuando hablamos de este punto, llevando a cabo la disciplina responsablemente, con responsabilidad. Mostrar una disciplina responsable es haciéndolo, hermanos, con amor. Haciéndolo con amor. Es la forma en la que usted y yo hacemos y ejecutamos una disciplina de veras bíblica, hermanos. Yo no puedo concebir que se ejerza un señalamiento a una disciplina tendenciosa para dañar a una persona. Cuando usted discierna o vea eso, eso no viene de Dios. La disciplina siempre se ejerce en amor y se busca para corregir los errores de conducta y traer nuevamente a la restauración a las personas. Y encontramos aquí, hermanos, algo importante que usted y yo tenemos que mencionar, lo menciona en nuestro texto. 5 razones positivas por las cuales practicar la disciplina correctiva en la iglesia. A través de la disciplina mostramos el amor por, y aquí tenemos 5 cosas. La primera de ellas, el bien del individuo disciplinado. Otros cristianos que ven el peligro del pecado. La salud de la iglesia en su conjunto. El testimonio corporal de la iglesia y por lo tanto lo de los no cristianos en la comunidad. Y lo más hermoso, ¿no?, la gloria de Dios en este proceso de disciplina. De manera general, esto es lo que es la disciplina bíblica, hermanos. Y si es complicada, en mi experiencia pastoral en estos años, bueno, muchos años, fue de lo primero en los principios ministeriales que empezamos a practicar, y Dios nos empezó a usar en esto. Y es duro ver cuando las personas son confrontadas en amor, cuando se les busca corregir
y al final me expresaban y me decían: pastor, haga lo que usted tenga que hacer, yo no corregiré mi conducta. Y eso duele, hermanos. Yo creo que si me dolía a mí en aquel tiempo, me duele todavía, imagínense el Señor. Pero nos llena de gozo y de regocijo ver a hermanos, jóvenes y hermanas que dicen: pastor, sí, me sujeto a la disciplina y hago lo que Dios me pide. Quiero arreglar mis cosas con el Señor, estoy arrepentido, estoy arrepentida, y vemos, hermanos, cómo el Señor restaura esas vidas y las coloca nuevamente con autoridad moral, con autoridad espiritual. Son un poderoso instrumento del Señor en sus vidas. Así que, mis hermanos, estamos concluyendo estas introducciones de estos temas, una membresía bíblica y una disciplina bíblica. Hay mucho más que decir, en su momento nos vamos a explayar más en esto. Ojalá podamos estar ya de manera presencial, porque es más interesante escuchar sus opiniones, sus preguntas. Y yo les invito, hermanos, que todos estos temas que estamos viendo son muy sencillos, muy generales, que usted vaya tomando nota, vaya tomando apuntes. Si le está interesando esto, yo estoy invitándole a que memorice los textos de la palabra del Señor. Vamos ahorita a recordarlos, ya son varios. Nos falta el de hoy y una clase más, y cerramos este módulo de estudios, que es una iglesia sana, que es la introducción de las 9 marcas de la iglesia sana. Entonces, el primer versículo para recordarlo es Efesios 2:20, que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20, versículo a memorizar. El segundo versículo a memorizar son 2 versículos en Efesios 3:10 y 11, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El número 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 2 Timoteo 3:16. El cuarto es: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 2 Timoteo 4:3. Y el número 5: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan 3:2. El de la semana pasada, hermanos, es Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el pasaje de hoy creo que va a ser muy fácil memorizarlo porque lo conocemos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hebreos 10:25, hermanos. Serán estos versículos que estaremos memorizando, son 7, y el próximo estudio serán 8 versículos que hay que memorizar. Y recuerden, hermanos, quien lo haga, cuando yo los vea, o si incluso usted quiere mandar una grabación, o un video, para que no vea que esté leyendo, que se grabe usted y me los diga de memoria, me lo manda de manera privada y lo checamos, y bueno, recibirá, hermano, una motivación hermosa de parte de su pastor para que siga estudiando la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, dudas, preguntas, comentarios, ya sabe, escríbanos por los grupos familiares, o haga un comentario, o hágalo ahí en el YouTube o en el Facebook, donde usted quiera, o háblenos por teléfono y con gusto estaremos atendiendo cualquier cosa. El Señor les bendiga. Nos vamos ahora. Señor, te damos gracias porque grande es tu misericordia en nuestra vida, y hoy nos has demostrado que tu palabra nos da la oportunidad de ser miembros de una iglesia, y también, Señor, ser cuidados por esa iglesia a través de la disciplina. Gracias, Señor. Gracias porque es maravilloso poder tener la experiencia de la salvación y también tu cuidado. Los ponemos en tus manos y sigue bendiciéndonos en este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. No olviden, hermanos, las actividades que vienen. El domingo pasado en nuestra iglesia hablábamos de activar actividades de la próxima semana, 17 de mayo, y parece que no se va a poder hasta el mes que entra. Queda todo suspendido, hermanos. No se va a poder. Continuamos con las reuniones virtuales de jóvenes, los estudios bíblicos también virtuales, el culto de oración los miércoles, y estábamos evaluando para arrancar los grupos familiares, hermanos, en nuestra iglesia. Así que oremos
Que Dios dirija a cada miembro de nuestras iglesias. Saludos en Río Bravo, saludos en Irapuato, a todos los que hoy estuvieron conectados. Bendiciones, Dios les bendiga, hermanos.